Bienvenidos a Laguna Legal. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante del derecho civil, y es que vamos a ver cómo es totalmente posible extinguir obligaciones legales por completo sin tener que entregar ni un solo billete. Pensemos en el mundo de los negocios o incluso en las relaciones personales. Las obligaciones financieras pueden llegar a cruzarse de maneras súper complejas. Cuando dos personas se deben dinero mutuamente, la lógica más básica nos diría, pues que ambas abran sus carteras y se paguen, ¿verdad? Sin embargo, el derecho civil es profundamente práctico y busca siempre la economía en cada una de sus figuras. Así que, a través de esta explicación, vamos a descubrir cómo ciertas instituciones jurídicas nos permiten limpiar el historial financiero entre dos partes. Son mecanismos diseñados literalmente para hacernos la vida más fácil y proteger la equidad. A ver, pensemos en un escenario sumamente cotidiano. Tenemos el caso de Enrique y Jorge. Por un lado, resulta que Enrique le debe a Jorge la cantidad de $3.000. Pero, por otro lado, y por un negocio totalmente independiente, resulta que Jorge también le debe dinero a Enrique, específicamente $2.000. Si pensamos en la forma tradicional de solucionar esto, Enrique tendría que sacar $3.000 de su cuenta, hacer una transferencia a Jorge, y, acto seguido, Jorge tendría que coger $2.000 de ese mismo dinero y devolverlo a la cuenta de Enrique. Matemáticamente y operativamente hablando, esto es una ineficiencia absoluta. Es un traslado inútil de dinero, un doble esfuerzo bancario que francamente carece de cualquier sentido práctico. Vale, pues aquí entra la primera y más brillante solución que nos ofrece el ordenamiento jurídico ante este cruce de deudas: la compensación. Se trata de un mecanismo que opera como un auténtico contrapeso económico. Entra en escena exactamente en el momento en que dos personas son, de forma simultánea, acreedoras y deudoras la una de la otra. En lugar de hacer que el dinero esté viajando de un patrimonio a otro sin ninguna necesidad, la ley permite que estas obligaciones simplemente se resten entre sí. Es decir, se extinguen ambas deudas hasta donde alcance el valor de la menor. Es una herramienta fantástica, diseñada específicamente para simplificar todo este proceso y evitar situaciones que financieramente serían absurdas. Pero claro, ojo con esto, porque esta compensación no ocurre por arte de magia. El artículo 1672 del Código Civil establece unos requisitos muy rigurosos para que esto opere por el solo Ministerio de la Ley, o sea, de forma automática, sin que los involucrados tengan que hacer ningún trámite extra. Primero, ambas deudas deben ser de dinero o de cosas fungibles del mismo género y calidad. Por ejemplo, no podremos compensar una deuda en efectivo con la entrega de un cuadro, eso no tendría sentido. Segundo, deben ser líquidas, lo que significa que las cantidades tienen que estar determinadas numéricamente de forma súper clara. Y tercero, tienen que ser actualmente exigibles. Si una deuda hay que pagarla hoy, pero la otra tiene un plazo de vencimiento fijado para el año que viene, pues la compensación automática no se puede aplicar. Y aquí es donde vemos brillantemente la flexibilidad que tiene el derecho. Frente a toda esta rigidez de la compensación legal, que como vimos requiere cumplir estrictamente esos criterios para actuar sola, se nos abre la puerta a la compensación convencional. Esta variante se basa en algo poderosísimo: el principio de la autonomía privada. En la compensación convencional, las partes son completamente libres para regular los efectos de sus obligaciones. ¿Qué implica esto? Pues que mediante un acuerdo mutuo, dos personas pueden decidir compensar sus deudas, incluso si les falta alguno de los requisitos legales exigidos. Por ejemplo, si una de las deudas aún no fuera exigible, no pasa nada. Si hay acuerdo, el acuerdo prima sobre la regla general. Ahora bien, el punto absolutamente crucial aquí es el principio rector que envuelve toda esta operativa. La cita del artículo 1562 es clarísima y nos recuerda que los contratos deben ejecutarse de buena fe. Y cuidado, que no se trata de una simple sugerencia decorativa en el texto legal, para nada. Es la columna vertebral que impone un comportamiento ético y ordenado a la hora de cobrar y pagar créditos mutuos. La compensación no existe solo por pura conveniencia económica, sino que, como muy bien indica el autor Orduña Moreno, tiene un fundamento jurídico profundo en esa buena fe. Básicamente, evita que una persona exija de forma agresiva el pago de su crédito, mientras que, por otro lado, se niega a cumplir con la deuda que mantiene con esa misma persona. Nos exige coherencia y lealtad total en las relaciones patrimoniales. Bueno, si retomamos nuestro caso práctico y restamos los valores, vemos que la deuda de Jorge desaparece por completo, pero el vínculo jurídico no se ha esfumado del todo, sobrevive un saldo. Enrique todavía le debe $1.000 a Jorge. La compensación ha funcionado a la perfección como contrapeso hasta donde ha podido, pero nos deja esta cantidad pendiente. Y claro, esto nos plantea una nueva interrogante bastante interesante. ¿Qué pasa si el acreedor decide que simplemente no quiere exigir el cobro de este remanente? Para responder a eso, introducimos el segundo gran mecanismo de esta explicación: la remisión, lo que comúnmente conocemos como condonación o, directamente, el perdón de la deuda. Consiste en esa renuncia formal que hace el titular del crédito a exigir el pago, liberando así al deudor de su carga. Es en esencia un acto de liberalidad, algo muy parecido a hacer un regalo. Pero aquí hay un detalle fascinante. La doctrina mayoritaria nos dice que la remisión es un acto bilateral. Sí, bilateral.
Esto significa que requiere obligatoriamente la aceptación de la persona que debe el dinero. Aunque nos pueda parecer rarísimo que alguien rechace que le perdone una deuda, la ley es clara. Nadie puede ser forzado a recibir un regalo financiero o a quedar vinculado a una situación de gratitud que simplemente no desea aceptar. Pasemos a ver cómo se materializa esto en el mundo real, porque existen dos maneras de hacerlo. Por un lado, tenemos la remisión expresa, que no tiene mayor misterio. Es una declaración clara, directa e inequívoca, que normalmente se hace por escrito, donde se manifiesta la voluntad de dar por extinguida la deuda. Y por otro lado está la remisión tácita, que es muchísimo más sutil, ya que se deduce de acciones concluyentes. El artículo 1670 del Código Civil nos da el ejemplo clásico. Si la persona que tiene derecho a cobrar entrega voluntariamente el documento original que prueba la obligación o directamente lo destruye, pues la ley presume que su verdadera intención es perdonar la deuda, básicamente porque está destruyendo su propia herramienta de cobro. Y esto nos lleva a una encrucijada jurídica que es perfecta para reflexionar. Imaginemos este giro en la historia. Jorge está ordenando papeles en su escritorio, se equivoca, empaca accidentalmente el documento de cobro original y se lo envía a Enrique por error. A primera vista, si aplicamos la regla de forma fría, la ley presumiría una remisión tácita, porque el título fue entregado, ¿verdad? Pero aquí es donde entra en juego la integridad de todo nuestro sistema legal. El propio artículo 1670 permite probar que esa entrega no fue voluntaria ni se hizo con ánimo de perdonar. Exigir que se extinga la deuda basándose en un error material tan evidente de la otra persona sería básicamente aprovecharse de la situación. Y eso chocaría frontalmente con ese principio de buena fe del que hablábamos antes, el cual nos exige siempre un comportamiento honesto y ordenado. Así que nos quedamos con esta reflexión en el aire sobre nuestro caso. Si el derecho presume el perdón al entregar un documento, pero a la vez la buena fe castiga el aprovecharse de un error evidente, ¿dónde se traza exactamente la línea entre un regalo genuino y un simple descuido administrativo? Gracias por acompañarnos en este episodio de Laguna Legal. Esperamos que esta explicación haya sido de gran utilidad. No olviden ver el siguiente vídeo para seguir aprendiendo.